Hoy vamos a hablar del gran fallo que tienen las personas a la hora de manifestar, de crear su realidad. Y te digo, si te quedas hasta el final, tu vida va a cambiar por completo. Buenas, bienvenidos al canal, mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. Ya saben que en este canal hablamos de espiritualidad, de metafísica, de ley de atracción. Por eso si te gustan todos estos temas no olvides de estar suscrito, de activar la campanita para que te avise YouTube cada vez que suba un video nuevo. Y te digo, si sos de esas personas nuevas que está arrancando en todo esto de la ley de atracción, seguramente vas a tener alguna noción de que los pensamientos y emociones son los que crean nuestra realidad. Es decir, que la sumatoria de los pensamientos con las emociones emiten nuestra carga electromagnética, ya que el pensamiento emite la carga eléctrica y el sentimiento, el corazón, emite la carga magnética. Juntos es lo que hacen la carga electromagnética, juntos es lo que hace nuestro aura, nuestro campo de atracción que atrae hacia nosotros todo lo que vibra de manera similar. Todos los que hablamos de esto, todos hablamos más o menos de lo mismo, hablamos del proceso de atraer, lo explicamos de manera distinta a veces, pero estamos hablando básicamente del mismo proceso, de cómo manifestar, de cómo atraer, porque básicamente no es algo que se aprende, es algo que estamos haciendo todo el tiempo estamos atrayendo hacia nosotros nuestros pensamientos, a veces positivos, a veces negativos, pero todo lo que pensamos se termina manifestando en el mundo exterior. Todo en el mundo es energía. Si podemos analizar la materia desde un punto de vista microscópico, con un telescopio científico, vamos a ver que todo en su interior tiene energía, incluso el cuadro de atrás, el espejo, el cuerpo, todo está compuesto de moléculas que tienen átomos, que tienen protones, neutrones, que dentro no tienen nada. Tienen quarks, que son energía pura. Y en este universo, toda la energía se maneja por la atención. Ya lo decía millones de años antes, el conde de Saint Germain. Donde va la atención, va la energía. Y en eso te conviertes. Nuestra atención lo define todo. Todo lo que le pongamos nuestro foco, como un rayo láser, se va a expandir y crecer en nuestra vida. Sea el área que sea que le empieces a prestar atención, el dinero, el amor, la salud, las relaciones, lo que le empieces a prestar tu atención, se va a expandir, va a empezar a crecer, a desarrollarse. Pero para eso necesitamos aprender a dominar nuestro foco. Necesitamos empezar a aprender de a poquito cómo se domina la mente, cómo se emite ese rayo láser, esa frecuencia hacia el universo. Lo que yo quería en estos días era entender qué es lo que nos hace fallar, porque todos en algún momento nos trabamos, nos atascamos, incluso los más experimentados, incluso los que aplican la ley de atracción todos los días, llega un momento en el que se traban, en el que no pueden seguir creciendo, expandiéndose y tienen que esforzarse para lograr algo nuevo, tienen que lucharla, tienen que hacer algo para salir adelante, para seguir creando y manifestando su mundo. Y lo que me di cuenta, la conclusión a la que llegué, es que cada persona, al tener un pensamiento, está creando su propia realidad, pero también está volcando energía al inconsciente colectivo, al éter, al universo total. Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento de "ay, el dinero es malo", o "no hay suficiente dinero", o "no tengo suficiente", ese pensamiento, además de crear mi realidad, está conectado al inconsciente colectivo, se conecta con energía de personas que piensan igual, porque esas frecuencias, esas vibraciones empiezan a vibrar similar y se conecta con la energía de esas personas. Entonces luego, cuando yo empiezo a pensar en positivo, con la ley de atracción, empiezo a tratar de cambiar mi mente, estoy emitiendo nuevos pensamientos, pero todavía tengo energía anterior, todavía queda en mi cuerpo, queda almacenado esa energía que estaba en el éter, en el colectivo inconsciente de las personas. Esa energía a la que yo me aferraba, la energía negativa anterior, sigue circulando. Entonces yo trato de tener pensamientos positivos, pero todavía tengo energía anterior y eso es lo que me traba, porque yo empiezo a tener pensamientos positivos, pero a su vez tengo pensamientos negativos de antes que me invaden. Y es ahí donde está la clave, es ahí donde se produce el fallo, en decir, bueno, basta. Por más que sigan los pensamientos negativos, yo me voy a enfocar, voy a derramar toda mi atención en los positivos. Y cuando vengan los negativos, yo voy a insistir en los positivos. Y voy a insistir, y así hasta reprogramar la mente. Esa energía de los pensamientos anteriores no quiere perderte, no quiere soltarte. Pensalo como si fuera un ser vivo que se abraza a vos, que no se quiere ir.
que se va a ir recién cuando se extinga por completo, pero antes va a intentar retenerte, volver a esa zona. En el momento en que vos titubeaste, que vos cediste a esos pensamientos negativos anteriores, ese banco, ese colectivo inconsciente se queda tranquilo, se relaja y dice, ¡wow! Listo, ahora sí me puedo relajar, ahora sí volvimos a lo de siempre. Y por eso cuesta tanto el proceso, por eso es tan difícil a veces reprogramar la mente subconsciente, porque llevas años aferrado a esa energía, a la energía de ese inconsciente colectivo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hago? ¿Cómo hago este proceso para borrar esas memorias, para salir, sacarme la energía que tengo encima de ese inconsciente colectivo y poder reprogramar mi mente, poder atraer riqueza, dinero o lo que sea que esté buscando? ¿Cómo lo hago? Y bueno, acá la clave es, aunque sea incómodo, ignorar esas creencias negativas que vienen, esas creencias y pensamientos negativos que nos aturden en algún momento, ignorarlos. Ignorar lo que está sucediendo en el mundo externo y seguir viviendo el mundo interno, seguir viviendo nuestra realidad, esa que queremos manifestar, pero que ya hoy estamos viviendo como hechas. Por ejemplo, si lo que yo quiero es dinero, ignorar el mundo externo, por más que en el mundo externo yo no tenga mucho dinero, ignorarlo, sentirme abundante, sentirme con el dinero que quiero atraer. Es como si estos pensamientos fueran una persona tóxica, tenés que tratarlos de la misma manera. Se trata de dejar de prestarles atención, por más que estén ahí los pensamientos, ignorarlos, dejarles de prestar atención para darle tu atención, tu foco a los que sí querés, a los que querés manifestar y atraer. Es dejar de darle energía con tus pensamientos, pero van a seguir viniendo. Por eso cuesta tanto el cambio, por eso es tan difícil atraer por momentos. Cuando algo todavía no estamos cerca de eso, es tan difícil porque la mente nos inunda, nos invade de los pensamientos anteriores. Y es ahí, en ese momento en el que hay que seguir y seguir y seguir hasta que cambie, hasta que llegue un momento que puedas ver tan claro la riqueza, el amor, la salud, lo que quieras atraer, verlo tan claro, con una claridad tremenda que sabes que está llegando. Lo importante acá es tener cuidado con todo lo que entre a tu mente, todo, por noticias, por redes sociales, por el medio que sea, porque si vos querés manifestar dinero y después, ay, veo una noticia en las redes de que, ay, la economía entró en crisis, la gente no tiene dinero, aumentó la pobreza, entonces mi mente subconsciente dice, ay, viste, no hay suficiente dinero, volvamos a lo anterior. Por eso hay que ser guerreros, guerreros de la mente y guerreros de tu atención, porque la atención es lo que domina todo, es lo que controla y cambia todo tu mundo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar un like y mirar también este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de la ley de atracción para que lo pongas en práctica y tu vida cambie hoy.